o más de la mitad tienen más de 51 o 51 en el primer parcial, y eso es bueno, porque en otros semestres hay 10, 15, 25, así que no se desanimen y sigan estudiando para el segundo, porque no se olviden que también tienen nota de ayudantía. Entonces, cada punto suma. Y la nota de ayudantía es importante porque son 20 puntos, ¿verdad? ¿O son 10? Son 20, ¿no? Creo que eso no dijo todavía el doctor. Creo que iba a depender de cómo nos iba en el primer examen, creo que dijo. Ah, ya. Yo creo que sí, van a ser 20. Y imagínense sacarse un 15 nomás. Más o menos, a ver, si se sacaron un 51, sería 80, 40, 20, digamos. 20 en el primer parcial. O sea, 20 puntos netos, ¿no? 20 más 20 en el segundo son 40. Y más 15 en la ayudantía, hagamos de cuenta que son 15. Entonces, fíjense, y si no hubieran tenido nota de ayudantía, como es en otros casos, en otras materias, entonces directamente desde los parciales, ¿no? Y es un poquito más complicado. Bueno, ya. Eh, Les quería mencionar lo del examen para que no se desanimen y no retiren la materia. Así que pienso que les va a ir bien en el otro también. Y con la ayudantía más les va a alcanzar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que han avanzado esta semana con el doctor? ¿Quieren repasar eso o quieren que retrocedamos un poquito y que volvamos a ver así una repasadita del tema que va a entrar, que es el ciclo hidrológico, ¿se acuerdan? Desde ahí van a dar el examen, desde el ciclo hidrológico hasta lo último que vean. No sé cómo quieren repasar hoy. Parece, pero que el doctor ya va a acabar todo su avance, ¿no, ingeniera? Porque creo que ya está en precipitación, en esa parte ya está. Y creo que le falta solo intensidad, digamos, según sus apuntes. Yo pienso que Eh, de aquí a 2 semanas solamente nos pone el parcial, el segundo. ya, han avanzado, o sea que ustedes ya han visto los instrumentos de medición, la estación meteorológica, eso ya lo vieron. Sí, así es. Pluviómetro, pluviógrafo, entonces están ya en el manejo de los datos, ¿sí? Y en esa parte se quedó. Ya. Mm, bien, a ver, no sé qué dicen ustedes. Nos pasamos de una vez a... em, a ver, les voy a compartir. Quiero que hagamos un pequeño repaso del tema del ciclo hidrológico, porque a pesar de que es fácil, créanme que hay personas que se equivocan. Entonces, no me gustaría que les pase a ustedes. Así que quiero hacerles un pequeño repaso de esto. Ingeniera, disculpe una pregunta. El doctor en examen, ¿cuántas preguntas suele hacer? Eh, ¿En el segundo o en el primero? Bueno, es El, igual. el que pasa es que yo vi que algunos compañeros le hizo como 4 preguntas, algunos 5, sí. Sí, no, lo máximo es 4. Y a veces ya cuando ve que quizás les ha ido un poquito mal y no han respondido bien la primera y la segunda media, solo la tercera está bien, entonces les sigue preguntando para que de alguna manera ustedes ya pues respondan la siguiente y ya con eso
más o menos vayan como que estirando al 50 o al 51. Así que depende de eso. O el otro caso sería de que, no, aunque, pero es que en este examen yo estaba ahí con el doctor, solo que estaba a un ladito y ustedes no me vieron. Pero como les estaba avisando, entonces quiere decir que estaba ahí. He visto que no ha hecho lo del anterior semestre, que a veces, como cualquier persona, puede desconfiar que, por ejemplo, si yo le pregunto a Ulises la primera, la segunda, la tercera, y me responde, pero así perfectamente, le puedo seguir preguntando para ver su capacidad, digamos, hasta dónde puede llegar. Pero no ha sido el caso este semestre. He visto que ha preguntado incluso 3 preguntas y luego 4 y 5, pero a unas 2 personas que quizás quiso ayudarles un poquito más porque no respondieron las primeras bien. Entonces, esos serían los casos. Así más o menos para que ustedes se den una idea de cómo les ha ido. Y en el segundo parcial es lo mismo, igual. Son mínimo 3 preguntas y máximo 5 o 4. Así que igual. Entonces quiere decir que le fue bien, que respondió bien y no hubo falta o no hubo necesidad de hacerle otra más. O al menos respondió 2 bien y ya la tercera quizás un poquito a medias, algo así. Bien, a ver, en este tema... Recording in progress. Lo que no quiero o no me gustaría que se olviden es que, como les comentaba en la anterior clase, ¿qué es lo que puede suceder? En este tipo de conceptos, por ejemplo, si nos referimos al ciclo hidrológico, yo les decía de que ustedes pueden explicarlo, como es un poquito extenso, tienen que apurarse, porque si se han dado cuenta, el tiempo no es, el doctor no espera. Entonces, tratar de decirlo lo más rápido que puedan, en caso de que les pregunte este concepto de qué es el ciclo hidrológico, porque ustedes saben que es larguito, hay que explicar todas las etapas por las cuales atraviesa el agua, etc. Se convierte en vapor de agua. Estoy segura que ustedes ya esto lo saben. Y como es largo y si les pregunta, entonces ustedes traten de apurarse, ¿ok? Y no quiere decir que si el doctor los corta a medias, está mal la respuesta. No, quiere decir que quizás ya escuchó lo suficiente y de una vez les va a hacer la otra pregunta. Así que no se vayan a asustar porque esté mal. Obviamente, sí están explicándolo de la manera correcta. ¿Ok? Incluso ustedes pueden explicarlo con sus palabras. Así como recordando con el esquema, siempre es lo que yo les digo. Como el examen es oral, entonces, si les ha tocado, por ejemplo, y he escuchado la pregunta de si están en el solsticio de junio para llegar al solsticio de diciembre, ¿cómo se tiene que mover la Tierra? Entonces, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Si han esquematizado, ¿verdad? Los 4 dibujitos, o al menos el solsticio de junio y el de diciembre, para ver cómo se mueve la Tierra. Entonces, esa es la clave de cuando a veces uno no se acuerda un concepto o cuesta recordar algunas palabras, es que no se tienen que aprender las cosas de memoria, sino ustedes esquematícense en la mente esto de acá y con esto ustedes ya van a poder explicar el concepto. ¿Ok? Aquí con esto estoy segurísima que ustedes se ubican y no necesitan memorizarse esto al pie de la letra. Entonces, esa es la clave del examen. Ya sea concepto, ya sea ejercicio, he visto que muchos también cayeron y sé que no los repasamos mucho, la parte de evapotranspiración, donde el doctor les daba la recarga, les daba cuánto llovía, cuánto se evapotranspiraba, y muchas personas cayeron en la parte de cuando les decía que ustedes tenían una reserva infinita. Y les decía, ¿cuánto se te va a evapotranspirar? Y todos decían 100. No, o sea, si tienen una reserva infinita,
¿qué va a pasar? Todo el agua que te va a llover, se te va a entrar a la reserva porque la reserva es infinita, infinita. Entonces, ¿cuánto se te va a evapotranspirar? Realmente, nada, cero. Y hay personas que decían cero o nada, pero así dudando. Y el doctor les decía, ¿seguros? Y cambiaban la respuesta. Ah, no, es 100. Y fíjense, eso nos pasa por no estar seguros de la respuesta. Uno puede dudar. Y la mayoría, creo que 2 personas nomás respondieron cero o que no hay evapotranspiración real. Pero la mayoría dijo, hay 100, pero no. Si tenemos una reserva infinita, pues nunca vamos a tener algo que se nos va a evapotranspirar porque todo se va a ir a la reserva infinitamente. ¿Ok? No va a tener un fin. Entonces era cero. Bueno, pero ¿qué pasaba? Que ustedes tenían que esquematizarse, por ejemplo, si les decía, a ver, tienen aquí esa reserva infinita, ¿qué quiere decir? Que aquí la capacidad de este suelo va a ser infinita hasta abajo, infinito. Y si nos llueve, ok, si ocurre la precipitación, ¿qué va a pasar? Todo se va a ir a mi reserva infinita. ¿Y de dónde se me va a evapotranspirar si todo se me va a ir a la reserva infinita que tengo aquí? No hay cómo, no hay manera. Entonces, fíjense cuán importante es que ustedes se mentalicen y se esquematicen las cosas. Que hagan funcionar el cerebrito. Es importante ponerse a pensar o a imaginarse el esquema de la pregunta. Y esa era mi recomendación. No sé si creo que eran ustedes las mismas personas que estaban desde el inicio. Entonces, eso es lo que interesa. Y eso es lo que nos interesa en hidrología o eso es lo que le interesa al doctor. Y a mí también me interesaría, si yo los evaluaría de la misma manera, porque me interesa que ustedes aprendan, no que se memoricen algo con comas y puntos, no. Bueno, ya. Entonces, les decía, esquematícense esto y con esto ustedes ya se van a acordar del concepto. No necesitan aprenderse esto de memoria. No, no funciona así. No es el fin. Bien, ahora, de esto de aquí, la verdad es que no he visto preguntas, porque ya se las ha hecho el doctor, les ha preguntado, o no sé si es que les preguntó o es que fue mi idea. ¿Cuánto de agua subterránea existe en el planeta? No sé si les pregunto eso. Al inicio de los otros temas creo que hay un dato, pero de todas maneras, si ustedes quieren, esto de acá no es tan preciso que se lo aprendan. Simplemente pueden aprenderse cuál es la cantidad de agua dulce con la que cuenta el planeta, el agua subterránea y ¿qué más? Esas 2 cosas, agua dulce y agua subterránea, en porcentajes. ¿Ok? Eso sería de esta parte de aquí. Y esto de acá, aquí la mayoría también se equivoca. Habíamos dicho de que, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos el ciclo hidrológico, pero fíjense que acá que vimos en la clase, vimos el ciclo de escorrentía. El ciclo de escorrentía no es igual al ciclo hidrológico. Esa es una pregunta de examen. Por ejemplo, yo le pregunto a Ron, ¿el ciclo hidrológico es lo mismo que el ciclo de escorrentía? Esa es una pregunta de examen. Entonces, no es lo mismo, no se vayan a confundir. La mayoría se equivoca aquí, no se confundan. El ciclo de escorrentía simplemente toma en cuenta estos factores. ¿Ok? Y es lo que nosotros utilizamos en ingeniería o como ingenieros para hidrología. ¿Ok? El ingeniero utiliza el ciclo de escorrentía. ¿Por qué? Porque analizar el ciclo hidrológico es bastante extenso, fíjense. Tiene muchos componentes. Entonces es por eso que nosotros podríamos decir, en resumidas cuentas, utilizamos el ciclo de escorrentía. Bien, no se olviden de esa diferencia.
¿Y qué es lo que nosotros utilizamos? El siglo de escorrentía. Ahora bien, las preguntas en este caso serían simplemente cuáles son los elementos de entrada al siglo de escorrentía y cuáles son los elementos de salida. Creo que los repasamos la anterior clase, antes de la última. La pregunta sería, ¿qué variables alimentan al siglo de escorrentía? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Precipitación, radiación solar y gravedad. Nada más, esa es la respuesta. Ahora, ¿cuáles son las variables de salida del siglo de escorrentía? Evapotranspiración y evapotranspiración, escorrentía superficial y escorrentía subterránea. Pero no se vayan a confundir con los elementos de entrada en el siglo hidrológico, son otros. ¿Cuáles serían aquí? A ver, en el siglo hidrológico, ¿cuáles serían los elementos de entrada? Aquí nosotros tenemos precipitación, radiación solar y gravedad. Pero, obviamente, para confundirlos, el doctor les puede preguntar cuáles son los elementos de entrada al ciclo hidrológico. Entonces, ¿cuáles serían acá? A ver, en este esquema. Sería la precipitación, la radiación solar y ¿qué más? Y fíjense, la infiltración, ¿cómo lo tomamos? ¿Como elemento de entrada o de salida? Aquí, fíjense. Aquí. Es un elemento de salida. Pero si les dice del ciclo hidrológico, entonces precipitación y radiación solar. La gravedad sí, también la podemos incluir, ¿por qué no? Eso ya viene como directamente aquí, pero cuidado que se confundan. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Pero lo que no quiero que se confundan es qué es cada uno de ellos, qué es siglo hidrológico y qué es siglo de escorrentía. Para los elementos de salida lo mismo. Y otros conceptos que ustedes tienen que manejar son los de la zona saturada, la zona no saturada que vimos aquí en los ejercicios, ¿se acuerdan? ¿Qué es la zona saturada? ¿Qué es la zona no saturada? Y esquematizarse qué elementos tiene una cuenca. Por ejemplo, aquí tiene la vegetación, ¿qué más? Tiene el río, aquí hay hielo, ¿qué otra cosa? Y los volúmenes de agua. Entonces, ¿qué es lo que ustedes se tienen que esquematizar? Esto de aquí. Porque si yo les pregunto, a ver, ¿cuáles son los elementos de entrada a su sistema si usted está haciendo un análisis a través de un balance hidrológico de una cuenca? Entonces, ustedes tienen que acordarse que la cuenca cuenta con todos estos elementos. Entonces, a ver, bueno, ya sé mi esquema, mi esquema está ahí en mi mente, ya lo dibujé. Pero, ¿cuáles son los elementos de entrada? Esa es la pregunta. Yo me tengo que acordar. La precipitación, el caudal superficial afluente por el río, ¿qué más? El caudal subterráneo afluente, obviamente de la zona saturada. Entonces, esos tres elementos. Y los de salida, ustedes ya lo saben. Caudal superficial efluente, evaporación, evapotranspiración por las plantas, ¿qué más? La infiltración, no se olviden que es un elemento de salida. Y las variaciones que vienen al final. Entonces, es por eso que yo les digo, ustedes tienen que esquematizarse esto, ¿ok? Tenerlos presente a la hora de cualquier pregunta que les vaya a hacer el doctor en cuanto a las variables, porque eso les ayuda a ustedes a poder ubicar cada una de ellas. Si ustedes no se esquematizan nada, entonces no sé cómo pueden
pudieran responder. Quizás se lo pueden aprender de memoria, pero no sé. Pienso que con el esquema todo es mucho más fácil. Lo mismo para el suelo y lo mismo para el embalse y para la región. En la región ustedes se van a acordar de que, claro que aquí en el dibujito no tenemos la vegetación, pero si se dan cuenta en la ecuación, siempre revisen la ecuación de cualquier análisis que hagan ustedes a través de un balance hidrológico. Fíjense la ecuación. Quizás aquí lo dio por sobreentendido, ok, para la región, pero si se dan cuenta, hay evapotranspiración aquí y evapotranspiración, pero no están los arbolitos. Entonces revisen bien la ecuación para que se acuerden cuáles son los elementos. Y no se vayan a olvidar que aquí teníamos que un pozo, ¿verdad? Un pozo de abastecimiento de agua para esta región. La pregunta puede ir con el pozo o puede ir sin el pozo. En caso de que el doctor no les diga, entonces ustedes preguntan y dicen, bueno, me está pidiendo el balance de una región para saber los elementos de entrada, ¿es con el pozo o es sin el pozo? Si es con el pozo, pues estará la recarga, ¿se acuerdan? Como elemento de entrada. Pero si es sin el pozo, entonces simplemente la precipitación y el caudal superficial, efluente y el subterráneo, pero ya no la recarga del pozo, porque si me dice sin el pozo, entonces ya no tomo en cuenta esta R1, que es la recarga del pozo. Lo mismo para los elementos de salida, fíjense, dijimos que hay un caudal que sale del pozo porque las personas van y sacan agua. Entonces, a eso se le llama descarga del pozo. Pero si no está el pozo, entonces aquí en la ecuación tampoco tiene que estar. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes se acuerden cuáles son estos elementos. Y lo mismo para el embalse. Bien, no sé si tienen una pregunta de esto de acá. Una pregunta, ingeniera. El semestre pasado a mí me preguntó qué hay por encima de la zona saturada. ¿Vendría a ser la zona no saturada? Exactamente, la zona no saturada. Ah, ok. Está bien. ¿Usted qué respondió? Eso mismo. ¿Eso Zona no mismo? ¿Sí? saturada. Sí. Ya. Sí, es la zona no saturada. En otras palabras, dijimos que también tiene otro nombre eso. Alguien lo dijo en una clase, pero se me ha ido la palabra. No sé si alguien se acuerda. Creo que Armando fue el que me preguntó, o el que me dijo, tiene otro nombre también, y yo, a ver, revísenlo si es que lo encuentran en sus apuntes. Hay otro nombre, solo que la palabrita a mí se me va. Tiene otro nombre también la zona no saturada, pero obviamente es la parte, o también pudiera usted haber respondido que es la primera capa del suelo por la cual tiene que pasar la infiltración, ¿ok? ¿Para llegar a dónde? A la zona saturada. Entonces, para pasar a la zona saturada, sí o sí tenemos que pasar por la zona de simplemente humedad, ¿verdad? Porque por aquí es por donde tiene que pasar el agua que se va a infiltrar. ¿Se acuerdan? Se infiltra y recién alimenta este caudal subterráneo. Bien, ahora me voy a pasar a ver si tengo acá la diapositiva. De los instrumentos de medición, pienso que ahí no habría mucha dificultad. Pero lo vamos a revisar. Como son más conceptos, entonces serían cosas que
Por ejemplo, ¿qué es la precipitación? Ustedes ya saben que la precipitación se mide en milímetros, eso les ha preguntado. Y créanme que hay personas que no han podido responder eso. Y me daba mucha pena porque imagínense ganarse 20 puntos por nada más decir que la precipitación se mide en milímetros. Entonces, estas definiciones pienso que no necesito explicárselas o que ustedes se la aprendan al pie de la letra. ¿Qué es lo que les puede preguntar de este tema? Prácticamente la parte de ¿cuáles son las formas de precipitación? Hay tres, ¿verdad? Tenemos el rocío, tenemos el sereno y la escarcha. Esa es una pregunta de examen. Porque igual yo les mencioné en un tema que, si no me equivoco, era en el tema de evapotranspiración. Habíamos dicho que la forma de lluvia o la forma de la precipitación no solamente es en forma de gotitas, sino también en forma de ¿qué? Pensé que se había cortado. Sino también en forma de granizo. ¿Qué más? En forma de granizo, en forma de nieve, etcétera. ¿Ok? Pero aparte de eso, las formas de precipitación, fíjense que son estas otras tres. Está, o bueno, es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? En forma de rocío, es lo que vemos todas las mañanas cuando despertamos y nuestro patio está húmedo. En forma de sereno, también es otro tipo de precipitación, ¿ok? Pero prácticamente nosotros confundimos siempre o decimos, bueno, es el sereno o es el rocío. Son parecidos, pero no son iguales. ¿Ok? El rocío es la lámina de agua que se va a condensar sobre una superficie. Y el rocío y el sereno prácticamente no lo podemos ver, así como cae una fuerte precipitación, no. Es bastante sutil y simplemente ya vemos que está húmedo, ¿verdad? Están húmedas las plantas, el suelo, el patio, etc. Y el sereno se da en las noches. El rocío puede darse no siempre en la noche. Entonces, esa es la diferencia de ambos. Son muy parecidos, pero el sereno sí o sí es en la noche. Y, por supuesto, el rocío también va a depender de qué. O estas formas de precipitación siempre dependen de la temperatura que tenga el ambiente, obviamente. Y la última forma, fíjense que es la escarcha. Pero esto no lo vemos mucho acá. ¿Dónde lo ven más? Por ejemplo, en los valles, donde hay las heladas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que se forma esto de acá en las plantas o en toda la agricultura que ellos tienen y que es lo que traen aquí al comercio, ¿verdad? Entonces, la escarcha, si es en gran cantidad, puede tener daños grandes a la economía, como por ejemplo las personas que se dedican a esto, a la agricultura. Así que no se vayan a olvidar de esto, ¿ok? Las formas de precipitación, rocío, sereno y escarcha. Fíjense qué facilito si les pregunta eso. Ahora bien, lo mismo, ¿cómo se clasifican las precipitaciones? Es otra pregunta de examen también. También son tres, fíjense, está la precipitación por convección, que simplemente es que el aire húmedo que se encuentra muy cerquita del suelo, ¿ok? Si hay aire húmedo, ¿qué pasa? Se calienta por la radiación solar, ¿ok? Y cuando se eleva ocurre esa precipitación por convección y se llama así, ¿ok? Porque existe ese aire húmedo que está cerquita del suelo. Pero le da la radiación y va a producir la precipitación por convección. Entonces esa es facilita. Luego está la precipitación orográfica. ¿Y a qué llamamos orográfica? Acuérdense de esa palabra. Cuando nos dicen orográfica, bueno, me están hablando o se están refiriendo a qué? A la zona.
ok, a una zona montañosa. Entonces, ¿qué pasa? Asciende, ok, el viento húmedo asciende y esto se da por lo general cerca del mar, ok, pero como nosotros no tenemos mar, entonces esos vientos húmedos ascienden y ¿qué pasa? Se van a chocar con una barrera, que son las montañas, por las condiciones orográficas, por eso se llama precipitación orográfica. Entonces, ese aire se va a chocar con la montaña y ¿qué va a hacer? Va a hacer esto de acá, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Al elevarse y al chocarse con este obstáculo que son las montañas, se va a enfriar y se va a condensar. ¿Y qué necesitamos para que se produzca la precipitación? Que el vapor de agua o ese aire se condense. Entonces así se producen estas precipitaciones orográficas. Y por último está la precipitación ciclónica o de frente. Nosotros en los temas de vientos, si se recuerdan o si se acuerdan, hemos visto qué son los ciclones y qué son los anticiclones, ¿se acuerdan? Entonces, estas precipitaciones se producen prácticamente en todas partes, incluido nosotros, ¿ok? No hay lugar donde no se produzca esta precipitación. ¿Cómo lo asociamos o a qué lo asociamos? Para que se produzca esta precipitación, tiene que existir una baja presión, ¿ok? Tenemos que tener una baja presión y a causa del movimiento de la Tierra, ya sea de rotación o traslación, y también la radiación solar. Entonces, baja presión, el movimiento de la Tierra y los efectos solares, que quiere decir que es la radiación solar, son esos tres factores que nos pueden producir o nos producen esta precipitación ciclónica o de frente. Bien, entonces esa es la diferencia de las tres o así se produce cada una de ellas. Así que, o les puede preguntar cómo se clasifican las precipitaciones, entonces ahí ustedes dicen, por convección, orográficas y ciclónicas o de frente. Bueno, les estaba diciendo, para que continuemos. O les puede preguntar cuál es la clasificación o cómo se clasifican las precipitaciones, que ya vieron que son tres tipos, o les puede preguntar individualmente cada una de ellas. Así que ahí no hay pierde, porque ahí no hay como ustedes se confundan. O otra sería la manera de que, como les dije en la última clase, en la anterior clase antes de su examen, que a ustedes les diga directamente el concepto. Por ejemplo, ¿cómo se llaman a las precipitaciones que por lo general se dan en zonas montañosas o cerca del mar, donde ¿qué? Donde los vientos húmedos se elevan, se chocan con esa barrera y el aire se enfría, se condensa y ocurre la precipitación. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es la precipitación orográfica. Entonces, si ustedes saben cada una de las precipitaciones por definición, entonces si ustedes les dicen la definición y les preguntan, ustedes se van a dar cuenta de una manera fácil. Así que hay esos tres tipos de modos, por así decirlo. Bien. Ahora, otra cosa. Ah, ya, creo que aquí está. Sí, aquí está. Pensé que no estaba. Fíjense, esto ustedes igual ya lo han visto en la clase. ¿Cómo se mide la precipitación? Ojo, no vayan a decir en milímetros. ¿Cómo se mide? No en qué unidades. ¿Cómo se mide la precipitación? A través de instrumentos, ¿ok? Por ejemplo, están los pluviómetros simples, fíjense, y hay un dato que les pregunta, que no sé si estará aquí.
Por ejemplo, el simple dice consta de un recipiente cilíndrico, un envoltorio colector de diámetro 8 pulgadas y un tubo medidor de área igual a un décimo del área del embudo del colector. Esto de aquí. No sé si ustedes tienen a mano su libro. Y si tienen esta parte, esto de aquí les pregunta, este dato que a veces uno puede decir, no me lo voy a aprender de esto porque no va a preguntar, pero sí pregunta. El pluviómetro simple, ¿de qué consta? Fíjense, de un recipiente cilíndrico, ¿qué más? Un embudo por el cual pasa el agua. Estoy segura que el doctor les mostró la foto, no sé si vieron esta diapositiva o la otra, pero son dos de este tema. Hay una que tiene imagen y otra que no tiene. Ingeniera, entonces, ¿cómo se mide la precipitación? Sí, es otra pregunta. No en qué unidades, Beatriz. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? A través de instrumentos, ¿ok? Que puede ser el pluviómetro simple, pluviómetros registradores o pluviómetros totalizadores. No se vayan a confundir. No es lo mismo en qué unidades a cómo se mide. ¿Cómo medimos la precipitación? Utilizamos diferentes tipos de instrumentos. En este caso, aquí ustedes tienen, fíjense, el pluviómetro simple, registradores y totalizadores. Y una de las preguntas, otra de las preguntas frecuentes es este dato de acá, fíjense, que pareciera que no es tan importante, pero sí. Fíjense, el embudo, ¿qué más? ¿Qué más tiene este pluviómetro simple? Tiene un diámetro de 8 pulgadas y un tubo medidor de área igual a un décimo del área del embudo colector. Entonces, este dato de aquí, yo he escuchado que el doctor les pregunta, ¿cuál es el diámetro de ese cilindro que está conectado al embudo? 8 pulgadas. Por ejemplo, esa es una pregunta. ¿Cuál sería la siguiente? El tubo medidor, ¿qué quiere decir? Es el tubito donde ya se recepciona el agua, ¿ok? El tubito ese, el envase. ¿Qué área tiene? Un décimo del área del embudo. ¿Qué quiere decir? Que obviamente es más chiquitito que el embudo que seguramente está más arriba. Entonces, esas partecitas tienen que aprendérselas. Ahora, fíjense, de esta manera dice, 1 milímetro de lluvia llenará el tubo medidor a una altura de 10 milímetros, con el cual se mejora la precisión de la lectura. ¿Qué quiere decir? Que ese tubito donde se recepciona la lluvia, el agua, está dado por qué, o cómo está medido, así como las probetas, está medido de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, así, hasta 10, fíjense. A una altura de 10 milímetros, con el cual se mejora la precisión de la lectura. Entonces, estos datos son característicos de este pluviómetro simple, y eso ustedes lo tienen que saber. Yo tenía unos videos que les mostré a los alumnos del anterior semestre. Yo di las clases solamente de esta segunda parte. Este semestre di con ustedes de toda la primera parte y el doctor de la segunda, pero el anterior fue al revés. Entonces yo les mostré algunos videitos y demás, pero los voy a buscar y se los voy a enviar a su grupo de WhatsApp, ya para que ustedes lo vean. Más o menos muestra el equipo y en el laboratorio o en el lugar donde está puesto el instrumento, entonces uno puede ir viendo las partes para que se den un poquito más a la idea. Porque así directamente en teoría es un poquito complicado incluso imaginárselo. Pero no sé si Montaño o Peñalosa me hace acuerdo, ya más tarde les puedo enviar el video. Bien, luego están los pluviómetros registradores, fíjense, y los totalizadores. Entonces ustedes en su libro tienen las características de cada uno de ellos. Léanlo y eso repásenlos. Y ya con el video que yo les voy a enviar, se les va a hacer más fácil, van a ver.
porque van a estar viendo las partes de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es una estación climatológica? Es otra pregunta de examen también. ¿Qué es una estación climatológica? Fíjense, esto ustedes igual, estoy segura que lo han visto en la clase, ¿ok? Es el conjunto, fíjense, de todos estos instrumentos que hay aquí, que nos miden ¿qué? Nos miden y nos dan los datos sobre el clima de un determinado lugar. Por ejemplo, si esto de aquí está al lado de la zona donde vive Molina, entonces, ¿cuál sería la zona de ella? Por ejemplo, yo me voy a inventar que sea la zona de hacia el norte, ¿ok? Cerca del aeropuerto. Entonces, ¿qué va a suceder? Todos los datos que se van a recepcionar en esa estación que está al lado de la casa de Molina, ¿ok? Van a ser más precisos, obviamente, de esa zona y son característicos de esa zona donde está la estación del clima. No puedo tener una estación del clima en la zona norte y esperar a que me dé los datos precisos de la doble vía La Guardia. Es otra zona muy diferente, está al otro lado de la ciudad. Entonces, esa estación, ok, me mide el clima, pero centrándose en esa zona, ok, tiene obviamente un radio límite, pero no vayamos a decir, bueno, tengo esta estación y con esto voy a saber todo el clima de Santa Cruz completo. No. Para analizar el clima de Santa Cruz, ustedes saben que aquí en nuestra ciudad hay diferentes estaciones que miden el clima. Está la de Virubiru, está la del otro lado, etc. Entonces, si no me equivoco, hay unas 3 o 4, las más conocidas. Entonces, se juntan los datos y se hace un análisis. ¿Ok? No es que de la de Virubiru, con eso yo ya sé de todo Santa Cruz. No. Se hace un análisis. Pero, ¿qué es la estación climatológica? Son todos los instrumentos que me miden o que me dan los datos del clima. Fíjense que aquí está el tanque de evaporación. Ahí ustedes, si lo tienen en su libro, lo van a repasar. O, otra pregunta también. A ver, Ulises, dígame, 3 instrumentos que se encuentran en la estación climatológica. Entonces Ulises me va a decir, bueno, ingeniera, el tanque de evaporación, el pluviómetro, el pluviógrafo, etc. Entonces, así, ese tipo de preguntas. No les va a preguntar, dígame todos los instrumentos, no. Quizás 3 o 2 y ya. O simplemente qué es la estación climatológica. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los instrumentos con el que cuenta esta estación del clima. Ahora, otra pregunta muy frecuente es esta de acá. ¿Qué es un pluviómetro y qué es un pluviógrafo? Y es donde la mayoría también se confunde. A veces el doctor les pregunta, ¿un pluviómetro es lo mismo que un pluviógrafo? Y entonces la mayoría dice sí, es lo mismo y no, no es lo mismo. El pluviómetro, fíjense, es este de acá, simplemente, o por decirlo de alguna otra manera, es un equipo mucho más fácil o mucho más sencillo, no de usar, sino el mecanismo que tiene este pluviómetro es más simple que un pluviógrafo. Porque el pluviómetro, aquí dentro, tiene el embudo del que estábamos hablando antes, aquí dentro de aquí, y aquí solamente es donde está recepcionada el agua de lluvia. Entonces ingresa por aquí, pasa por el embudo, y finalmente esa parte de abajo es la que se retira, se lleva a un lugar que esté estacionario y podemos ir viendo cuánto almacenó de agua. Entonces esto llovió. O, a ver, 6 milímetros. Entonces la precipitación que ocurrió
el día de ayer hasta el momento en el que yo estoy midiendo son 6 milímetros y eso lo registro. Pero, ¿qué pasa? El pluviómetro me mide la precipitación durante 24 horas, es decir, de un día para el otro. Lo mismo como en el tanque que yo les expliqué, los tanques de evaporación o los tanques para medir evaporación. Dijimos, bueno, lo dejo hoy. ¿Qué hora es ahorita? Ahorita son las 5 en punto. Digo, bueno, tiene tanta cantidad de agua, mañana vuelvo y dijimos que eso que me falta va a ser lo que se me evaporó. A ver, hoy mide tanto. Ah, entonces esto se evaporó. En el pluviómetro es lo mismo. Obviamente aquí no se me va a evaporar nada porque este es un equipo que me almacena el agua y está fabricado para que no se me evapore. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo dejo hoy, ¿ok? Hoy a las 5 ya. Lo puse aquí. Va a llover, ¿ok? Toda la noche y quizás mañana. Mañana a las 5 de la tarde vuelvo, saco la bandejita de abajo y me fijo cuánto es esa medición. Entonces, bueno, 6 milímetros. Ah, entonces lo que llovió, ok, en las horas que haya llovido, entre hoy a las 5 y mañana a las 5 de la tarde, esa es mi medición de la precipitación. Entonces, el pluviómetro me recepciona los datos de 24 horas, ok, o un día. Pero el pluviógrafo es mucho más preciso. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto alguna vez, aquí, si no me equivoco, sí, aquí porque aquí tenemos una bandejita. Aquí, este blanquito que ustedes ven aquí es como el rollito de papel higiénico. ¿Qué pasa? Va dando vueltas y hay un lapicito, a ver si se los puedo esquematizar un poquito. Hay un lapicito que mientras el rollito de papel va dando vueltas, entonces el lapicito me va marcando, ok, la precipitación me va marcando y al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener una gráfica así, ¿ok? ¿Dónde? En el papel. Me va a ir marcando con ese lapicito esa gráfica o esa línea. ¿Y qué me indica? Me puede indicar la precipitación no solamente de 24 horas, sino también me puede marcar la intensidad, ¿ok? ¿En qué tiempo o en qué momento llovió más que en otros? Porque no todo el día llueve con la misma intensidad y no segundo tras segundo, minuto tras minuto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando deje de llover, ¿qué voy a tener? Una línea. ¿Ok? El papelito sigue dando vuelta, una línea, una línea. Ah, vuelve a llover, el lapicito va a marcar la lluvia. Deja de llover, me va a marcar una línea. Vuelve a llover y va a marcar la curvita. Entonces, de eso se trata. El pluviógrafo me puede dar datos mucho más precisos de cada hora de lluvia, de cada cierto tiempo que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo todo lo voy a tener registrado en este rollito de papel de aquí. Voy a saber cuántas horas llovió, cuántas horas no llovieron y cuánto llovió. Es mucho más preciso y esa es la diferencia. En cambio aquí, no sé en qué momento dejó de llover o en qué momento inició la precipitación, no lo sé, porque esto no me marca eso. Solamente me acumula el agua de un día para el otro. Y de ahí saco mi medición. Pero esto de aquí sí. ¿Por qué? Porque tiene ese papelito con ese lapicito o ese marcador que me va a indicar las horas de lluvia, a qué hora empezó a llover, cuándo dejó de llover, etc. Entonces es mucho más preciso. Si ustedes tendrían que elegir entre comprarse un pluviómetro o un pluviógrafo, por supuesto que sería un pluviógrafo. Bueno, yo me compraría un pluviógrafo, es mucho más preciso. Bien, esa es la diferencia. No se vayan a olvidar, por favor. Esa es la diferencia. Ahora fíjense aquí, ustedes tienen algunos instrumentos que lo deben tener descrito igual en su libro. Los instrumentos que tiene la estación que habíamos visto, es decir, esto de acá. Las estaciones pueden tener, aquí ustedes tienen los dos,
que era lo que repasamos. Un pluviómetro y un pluviógrafo, sí, pueden tener los dos. Pueden tener un heliógrafo, ok, que esto de acá es como una bolita de cristal, si no me equivoco, o si no estoy mal, esto de acá es la bolita de cristal. ¿Y qué pasa? Me mide las horas de luz que recibe el día, es decir, las horas de radiación que recibimos. Esta bolita se puede ir oscureciendo porque se forma una capita que me va a indicar de la misma manera en mediciones, ok, tiene una forma de medir también y ahí me va a indicar cuántas horas de radiación solar hemos recibido. Luego tenemos los tanques evaporímetros, que eso ya lo vimos en el tema de evaporación, ¿se acuerdan? Ustedes ya los conocen estos tanques. Sabemos que es para medir que la evaporación tiene el tornillito que me indica la medición, ok, el nivel de agua que tengo para volver a medirlo mañana y saber cuánto se me evaporó, etcétera. Ya sabemos que esto tiene que contar con ¿qué? Con un pluviómetro para poder medir si fuese el caso que llovió y descontar esa precipitación. Tenemos un anemómetro, que esto de aquí es para medir la velocidad y la dirección del viento. Ustedes han debido de ver esto, que parece como un ventiladorcito o como unas astitas que tiene este equipo. ¿Y qué pasa? Obviamente, cuando le da el viento, esto se mueve, gira. Entonces, eso me mide de qué dirección a qué dirección está yendo el viento y además la velocidad también. Hay unos más modernos que incluyen otro tipo de cosas que del oeste al este y no sé qué. Hoy en día hay equipos más modernos, pero este anemómetro sirve para eso. Luego están los ciclómetros, que en este caso prácticamente son como los termómetros, ¿ok? Más o menos, hay algunos que se utilizan para lo que es la cantidad de humedad que puede tener el ambiente o el clima en ese instante o en ese día, y de acuerdo, el uno para la humedad y el otro para la temperatura. Que pueden venir así fusionados, o dos en uno, o venir individuales también. El termómetro, obviamente para la temperatura también, y el piranómetro. Este de aquí tiene una función parecida al heliógrafo, donde esto de aquí, a lo largo del día, puede ir girando o rotando, y también me puede medir la cantidad de radiación que puede llegar a una superficie. Este de aquí más está presente, si no me equivoco, sobre alguna estructura, es decir, debe estar lo más cercano al suelo posible. En cambio, este otro de aquí, este heliógrafo, es para lugares más altos, así como este, fíjense, como los pluviómetros, perdón, que tienen que estar en un lugar que sea así como un postecito y ahí arriba. Entonces, lo mismo para lo que es la radiación. Y obviamente, como está más cerca del suelo, o si es posible, tiene que estar sobre la superficie del suelo, me mide también la parte del albedo, que es lo que hemos visto en la clase. ¿Se acuerdan? Los rayos que inciden y los rayos que se reflejan. Entonces, este piranómetro sirve para eso también. Tiene que ver mucho con el albedo. Así que si ustedes tienen la descripción o no la tienen, pueden buscarla para que ustedes formen su concepto de este instrumento. Y esta S, pero hay uno especializado, fíjense, el albeodómetro. No necesito explicarles, ¿verdad? Ya saben ustedes qué es un albedo. Ha sido una pregunta de examen también, ¿qué es el albedo? Entonces, fíjense que hay un instrumento que nos mide los rayos solares que inciden y que se reflejan. Hay uno especializado. Luego está el metrógrafo, este de acá, que esto más que todo ya está dentro de la estación. Si queremos, qué sé yo, medir la humedad del suelo, etcétera. Ustedes saben que todo funciona con
con equipos. Entonces, puedo sacar yo una muestra de suelo y llevarla a este equipo de acá y me va a dar la cantidad de humedad que tiene. Y así sucesivamente, de una determinada zona, por supuesto. La caseta meteorológica, si ustedes pueden cubrir algún equipo que no necesite de radiación, obviamente que no sea el que es para medir radiación, entonces se han fijado de que se cubren con este tipo de casetitas. ¿Por qué? Porque hay que proteger los equipos. El termómetro registrador, de la misma manera, es para la temperatura. Entonces, pueden haber de este tipo, que creo que hay mucho más en modernidad hoy en día, o los otros que serían estos de acá. Depende de la estación también. Y el higrómetro. Entonces, si ustedes lo tienen en el libro, igual, repásenlo, vuelvan a ver dónde y para qué se utiliza cada instrumento, porque les puede preguntar también el doctor. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguna pregunta que ustedes tengan de algún examen o algo que quieran ver? A ver, yo me voy a fijar acá en este archivo que me enviaron, si hay preguntas del primer parcial, del segundo, perdón. Y el otro jueves o el otro viernes podemos ver ya la parte de el análisis de datos, porque no quiero entrar a eso y que nos quedemos a media. Prefiero que lo hagamos la otra clase y ya yo les voy a ir explicando cuáles son los datos que se manejan, cómo se manejan, a qué se llama eso. Ahí ustedes van a poder ver también en la clase a qué se llama consistencia y lo vamos a repasar. Y hay algunos, no solo ejemplos, en ayudantía ustedes ven ejemplos, pero lo que interesa es que ustedes entiendan el concepto. Ok, si manejo este tipo de datos con este otro tipo de datos, ¿son consistentes o no? Si recolecto datos de la estación de Viru con la estación que se encuentra, qué sé yo, por el avión pirata, por ejemplo. Entonces, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo manejar esos datos? Entonces, de eso se trata la consistencia. Y luego de eso ya viene periodo de retorno, intensidad, frecuencia, etc. Eso ya viene después. A ver, aquí tengo qué variables alimentan el ciclo de escorrentía. Eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan? Precipitación, radiación solar y gravedad. Fíjense que es una pregunta. ¿Qué más? No hay más acá en esto que me enviaron, solamente esa pregunta. No está lo que vimos, la parte de cómo se clasifica la precipitación, qué es una precipitación orográfica, etcétera. Eso no lo veo acá, pero sí son preguntas de examen. ¿Por qué? Porque es teoría. Entonces, no se vayan a olvidar de repasar.
Y ya la siguiente clase entramos con consistencia, intensidad, frecuencia, periodo de retorno, que eso igual todo entra en el examen. Así que por si tienen alguna duda con eso también, la siguiente clase ya me la pueden decir y lo podemos aclarar aquí. O si tienen alguna pregunta de esto. ¿No tienen preguntas? Por el momento no, ingeniero. Bueno, ya, entonces nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de anotarse las dudas que tengan. Así me las dicen y lo podemos ver aquí. Si tienen alguna duda en la clase, siempre anótenselo, porque a veces uno se queda con esa duda y así van al examen. Entonces, anótenselas y ya con eso podemos ir repasando la siguiente clase. Gracias, ingeniera. De nada. Bueno, ya me despido entonces. Hasta luego. Se cuidan mucho. Gracias. Hasta luego. Ingeniera. Chao, chao. Record.